Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos hoy, 16 de septiembre de 2024, con los aprendices de la ficha 272-1273, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, Sena Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos con los siguientes aprendices: Adam, Diana Elizabeth Carabalí, María Camila Rojas, Miriam Judith Crespo, Percival, Sara Valeria Benavides, Zaida. Y quien les habla es la instructora técnica virtual Judith Constanza Molina Huacas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Para eso vamos a dirigirnos a la plataforma Sajuna. Entonces ya les comparto mi pantalla. Doscientos setenta y dos, 273. Y desglosamos en la fase número 3, ejecución, la guía de aprendizaje número 8. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, la cual corresponde a eh, nombre del proyecto: desarrollo de un portafolio web con estrategia de monetización para un animador digital. Base del proyecto: ejecución, actividad de proyecto AP8, desarrollar efectos visuales necesarios según el storyboard. Las competencias técnicas a desarrollar son la 250-201-084, animar elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto. Y los resultados de aprendizaje a alcanzar en técnicas son los siguientes: 250-501-084, 04, generar los efectos visuales según el storyboard y procedimientos técnicos. Vamos entonces a revisar la evidencia a abordar el día de hoy y dar apertura. Ya hemos visto evidencia, video, efectos partículas, video, efectos lluvia, fuego, frío, agua, nieve y nubes, video, cámara tracking, video de representación auditiva de los efectos ambientales, también ya le dimos apertura. Y el día de hoy nos corresponde socializar evidencia, archivo, fuente de las escenas iluminadas, GA8220-501-084, AA1, evidencia 5. Para esta evidencia, la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente: es el momento de poner iluminación a las escenas de su proyecto audiovisual con el cual ha venido desarrollando las evidencias. Por tanto, con el fin de cumplir con esta actividad, tenga en cuenta lo planteado en el storyboard y el animatic. Posteriormente, tenga en cuenta lo siguiente: aspectos técnicos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Utilice los principios de iluminación, psicología del color y demás conceptos vistos en el componente formativo, efectos y render, que le permite generar la iluminación completa para cada escena de su proyecto audiovisual. En cada una de las escenas, ilumine interiores y exteriores según las luces ya ajustadas en intensidad, posición, color y demás parámetros según corresponda con el storyboard y el animatic. Genere los efectos visuales para cada una de las escenas, basándose en lo planteado en el storyboard y el arte conceptual. Cree los renders de cada una de las escenas. Lineamientos generales para la entrega de evidencia. Producto a entregar: archivo comprimido con los archivos fuente, formato documento comprimido, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio archivo fuente de las escenas iluminadas, GA8 220 501 084,
AA1, evidencia 05. Bien, vamos entonces a empalmar esta información de la guía de aprendizaje con el cronograma de trabajo. Perdón, es acá. Recordemos que tenemos un cronograma de julio a septiembre en el área técnica. Veamos entonces, nos encontramos ya en la última parte de este trimestre. El archivo fuente de las escenas iluminadas GA8 250.501.084 se habilita hasta el 26 de septiembre, porque recordemos que para el cierre de esta competencia tenemos habilitada la última semana como semana de adelantatón, en el cual ustedes tienen la oportunidad de corregir algunas evidencias pendientes, ¿listo? Y sobre todo como ustedes se encuentran ya en la etapa final del proceso, es muy importante que todas las competencias queden aprobadas lo más pronto posible para que cuando el ICFES haga el barrido de la revisión de competencias, pues no haya ningún inconveniente a eso de fecha de cierre de noviembre, ¿listo? Yo debo comunicarles que seguramente los voy a acompañar durante todo el proceso de este año porque tengo la oportunidad de acompañarlos y seguramente pues vamos a tener que llevar el proceso a la culminación de la etapa lectiva. Entonces es muy importante que estén pues muy alerta como de la presentación de los cursos complementarios porque estos tienen como un tiempo de certificación y demás y este procedimiento se puede demorar un poquito y eso tiene que ver con el cumplimiento en su totalidad de la etapa lectiva. Para tal, ustedes deben estar muy al día con cada uno de los requerimientos solicitados y las evidencias complementadas en el desarrollo de cada una de las fases del proceso de formación. ¿Listo? Bien, vamos entonces a socializar la siguiente información. Vamos a revisar acá. Una presentación de iluminación. Está enfocándose hacia la fotografía, pero es muy importante que la entiendan desde esta expresión para que la puedan de pronto aplicar al componente audiovisual. ¿Listo? Entonces, simplemente es una reflexión sobre lo que es la iluminación y de esta manera para que pues ustedes lo puedan aplicar en cada uno de los proyectos en los cuales estén desarrollando. ¿Listo? La iluminación es la clave para que las imágenes tengan un impacto y expresividad. La luz es la materia prima de la fotografía y existen dos tipos de iluminación. Por un lado tenemos la luz natural y por otro lado tenemos la luz artificial. Vamos a empezar entonces con la luz natural. La luz natural es el tipo de luz que proviene de la fuente natural, que es la luz del sol. Tiene la ventaja de producir una iluminación más real y le da naturalidad a tus fotos, pues posee una fuerza expresiva increíble. Para aprovechar la luz natural, debes observar con detenimiento, ¿vale? Entonces, ejemplo, vas a observar la trayectoria de la luz durante un día o una tarde o simplemente unas horas en las que sepas que la luz va a variar considerablemente. Por ejemplo, de día o de atardecer a noche, por ejemplo, que ahí varía bastante la luz. Entonces, podrías primero ser un observador,
de la trayectoria de la luz y en función a esto, pues ya empezar a hacer una respectiva composición. Algunos ejemplos de fotografías con luz natural, complementario con sombras. Hay momentos mágicos dentro de la luz natural. Estos momentos mágicos son dos. El primero es la hora dorada y el segundo es la hora azul. La hora dorada es cuando se va a poner el sol y esa tonalidad inunda todo el paisaje de unos tonos amarillos, naranjas, dorados. Y el otro momento mágico es la hora azul, que es justo después de la puesta de sol, cuando desaparecen todos los tonos dorados de la hora dorada y esto suele dar la tonalidad de un azul intenso en el cielo, tirando incluso con unos matices de púrpura que se ven bastante interesantes con los destellos pocos destellos que quedan de luz naranja. ¿Listo? Entonces, esto es la hora dorada, que son todos estos tonos naranjas, y esto sería entonces la hora azul, que son estos dos tipos de iluminación que puedes encontrar dentro de la luz exterior, de la luz natural. Y pues ¿cuál es la consideración de la luz natural? Pues la consideración de la luz natural es simplemente que no puedes manipularla, es decir, no puedes disponer de ella a tu conveniencia, sino que tienes que adaptarte al comportamiento que tiene la luz natural durante el día, ¿listo? Es decir, pues te acostumbras a la luz del sol según la trayectoria que éste tenga y encuentras una manera de pronto de difuminar la luz o de trabajar con su intensidad, pero pues digamos que siempre vas a estar mm, dependiente de la trayectoria del día, ¿sí? De la intención de la luz, si está nublado o si está soleado o si simplemente va a llover entonces esto interviene completamente en la trayectoria de la luz. Hora dorada y hora azul. El otro tipo de luz es la luz artificial. La principal ventaja de esta luz artificial en comparación con la luz natural es que puedes controlar la dirección, la intensidad, la calidad y la temperatura. También puedes crear ambientes a tu gusto, lo cual significa que es una luz completamente manipulable. ¿Listo? Incluso con este tipo de luz podrías imitar la estructura de una iluminación natural. Luz artificial, luz artificial, luz artificial. Bien. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o ha quedado claro hasta el momento? Los dos tipos de luz natural y luz artificial. Por favor, me confirman aprendices. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, inquietud o comentario, por favor, no duden en hacérmelo. ¿Listo? Regálenme un segundo, por favor, un minutito.
Listo, muchas gracias por esperar. Vamos entonces a continuar con la información correspondiente a difusión de la luz. Cuando hablamos de la difusión de la luz, hablamos de tres tipos. Empecemos con la luz dura, entendiendo que el sol es nuestra fuente lumínica en este caso. Cuando hablo de que el sol es la fuente lumínica en este caso, ¿qué tipo de iluminación estaría trabajando? Natural. Natural, correcto. Muy bien. Partiendo de la hipótesis de que estoy trabajando con luz natural, vamos a entender la luz dura cuando el sol eh, ilumina directamente sobre el objeto, ¿sí? Como en esta imagen que ustedes pueden apreciar en el costado derecho. Cuando el sol ilumina directamente sobre el objeto, las sombras se vuelven duras, ¿sí? Entonces se contrasta la iluminación, es decir, la presencia de luz con la ausencia de luz, es decir, la oscuridad. Entonces se marcan los contrastes, inmediatamente la sombra se endurece. ¿Listo? Eso es lo que pasa con la luz dura. Entonces, en esta podemos observarla en un día claro, por ejemplo, cuando se encuentra el sol despejado, es decir, no hay nubes, o también podría entenderse como un flash integrado, ¿sí? Es decir, el disparo directo, fuerte, contundente. Entonces, en este caso hablamos de una luz dura. Genera sombras muy marcadas y mucho contraste en la imagen. La otra forma de luz es la luz semidifusa o difusa, que es la que podemos observar en un día nublado o la que creamos artificialmente con un difusor. Este tipo de luz, a diferencia de la luz dura, genera una luz con pocas sombras y una luz homogénea sin demasiado contraste. ¿Cuándo sucede en el caso hipotético de la luz natural que alumbra la luz del sol? Sucede cuando, por ejemplo, una nube se interpone entre el sol y el objeto iluminado, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, la luz deja los contrastes de la luz dura y se vuelve mucho más homogénea e integrada. ¿Listo? Entonces, cuando esto sucede, estoy trabajando con luz semidifusa o difusa. Si usted va a realizar este tipo de luz en artificial, entonces va a usar difusores que interponga entre la fuente de iluminación y el objeto iluminado. Entonces esto lo que va a hacer es suavizar la dureza de la luz y hacer mucho más uniforme la atmósfera. ¿Listo? El tercer tipo de luz es la luz suave. Este tipo de luz no la tenemos aquí en la representación gráfica, pero se crea básicamente por medio de un rebote de luz. Es decir, va a apuntar la luz o la luz no se envía directamente, sino que va a rebotar alguna pared, superficie blanca u otro elemento con el que se pueda hacer un rebote de luz. Entonces esa trayectoria es la que se ilumina y se iluminan las sombras y los contrastes. Así se generaría mucho más volumen. ¿Listo? Esta es una expresión de cómo varía la intensidad de la luz en la imagen que estamos construyendo. Así sería la luz dura con sombras muy marcadas, contrastes muy duros. La luz semidifusa, donde se interpone un elemento entre la fuente iluminadora y el objeto iluminado. Entonces se suaviza inmediatamente la intención de la luz, se reducen las sombras y se genera pues una interpretación mucho más homogénea. ¿Listo?
por último, tenemos la luz suave, que es una luz que se genera con el rebote de luz. Entonces, esto también recordando que la luz no es solo un componente técnico, sino que hace parte de la estética de la película. Entonces, esa luz debe verse, bueno, esa luz no solamente es técnica, sino también es comunicativa. La difusión de la luz. Bueno, para hablar de la difusión de la luz, vamos a entender que la luz, al igual que la cámara, también se dirige, ¿sí? Es decir, se le da una dirección para que tenga una intención diferente. Por ejemplo, cuando la luz es frontal, esto incide de forma frontal en el sujeto, es decir, que genera pocas sombras y texturas. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, el arito de luz que usan los youtubers o que usan los influencers y demás, este aro de luz al encontrarse en la parte frontal de su rostro, lo que hace es suavizar las texturas, borrar las texturas y las sombras en algunas ocasiones extremas y la piel se alisa para disminuir imperfecciones y sobre todo pues resaltar la belleza de su rostro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con una luz frontal, que desaparece completamente las sombras y las texturas, por lo tanto, pues la piel se suaviza de igual manera. ¿Listo? Con la luz lateral se genera un contraste entre la zona iluminada y la zona de sombras. Esto lo que hace es resaltar las texturas y también el volumen. La luz semilateral llega en un ángulo de 45 grados. Es muy utilizada en fotografía para resaltar las texturas y también para añadir profundidad. Cenital o picada. La luz incide desde arriba, genera sombras marcadas y mucho contraste. Contrapicado. La luz incide desde abajo en una luz que no se encuentra en la naturaleza y su efecto es bastante antinatural porque la luz viene desde arriba, ¿listo? Ya que invierte las sombras que consideramos normales como las laterales o como las cenitales. También está el contraluz, que es la fuente, en este caso la fuente de luz se sitúa detrás del sujeto y frente de la cámara, resalta la silueta y la forma, ya que gran parte de la información de los tonos medios se pierde. Está la semicontraluz en un ángulo aproximado de 135 grados, se utiliza para perfilar el sujeto. Luz de relleno sirve para rellenar las sombras del sujeto principal con un ligero toque de luz. Y luz de fondo, que es la luz de ambiente que encontramos en un entorno naturalmente iluminado. Estas son las más usadas de la expresión y la dirección de la luz. Luz cenital, que es la luz que viene desde arriba, ¿sí? Imitando pues una luz natural. Una luz marcada que va a generar sombras en la parte inferior, es decir, va a iluminar la parte superior y oscurecer la parte inferior. Da una sensación de misterio. También está la iluminación lateral y trasera, da una sensación de delicadeza, es una luz mucho más suave que no contrasta tanto las zonas iluminadas, sino por el contrario suaviza la discriminación entre luz y oscuridad en este caso. Contraluz da una sensación de misterio y la iluminación lateral que decíamos que se ilumina una parte del rostro, la otra parte permanece en oscuridad, da una sensación de fuerza en la composición. ¿Listo? Por esas sombras tan marcadas precisamente. Entonces la intención, y como marca una línea casi recta, vertical a la mitad del rostro, entonces eso es lo que lo convierte en una sensación o una emoción de fuerza. ¿Listo?
¿Qué más debemos saber sobre la temperatura del color? La temperatura del color es la tonalidad o color dominante de la luz en determinado momento. Se controla a través del balance de blancos. La temperatura del color se mide en grados Kelvin. Cuanto más elevado es el valor, más fría es la luz. Y cuanto más baja, más cálida. La luz blanca se considera que se sitúa sobre los 5500 Kelvin, que es la luz de flash o la luz de las horas centrales del día, por ejemplo, luz de mediodía. Y esta es la tabla de valores en Kelvin. Una luz día natural, 5000 Kelvin, más o menos 5500 Kelvin. Hacia los tonos cálidos disminuye el valor, es decir, hacia 2000 Kelvin. Y hacia los tonos fríos aumenta el valor, es decir, por ejemplo, 9000 Kelvin. ¿Listo? Y esta es la diferencia de tonalidad. Estos serían los tonos fríos y estos serían los tonos cálidos a más o menos unos 3000 Kelvin y los tonos fríos más o menos unos 8000 Kelvin. ¿Listo? Fríos, cálidos. Bueno, el balance de blancos es la forma en que se tiene que compensar la tonalidad dominante en los diferentes tipos de luz. Es una herramienta que se configura en la cámara, ¿listo? Pero a veces algunos editores también traen como herramientas de balance de blancos, entonces pues para que se familiaricen por favor con el tema. Tiene una intención también de temperatura de color, por eso pues digamos que las opciones que ofrece el balance de blancos se miden en Kelvin. ¿Listo? Balance de blancos 5700 Kelvin. Balance de blancos 7750 Kelvin. Balance de blancos de 3750 Kelvin. La temperatura de color de algunas fuentes de luz son luz de una vela, 2000 Kelvin. Luz del sol al amanecer, 2000 Kelvin. Lámpara doméstica incandescente, 60 watts, 2760 Kelvin. Lámpara halógena de tungsteno, 3200 Kelvin. Lámpara fotoflux de 500 W de watts para uso fotográfico, 3400 Kelvin. Lámpara fluorescente, 4200 Kelvin. Sol de la mañana al mediodía, 4400 Kelvin. Sol del mediodía, 5500 Kelvin. Lámpara HMI 5600, 6500 Kelvin. Luz de cielo nublado, 7000 Kelvin. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. La información va quedando clara, por favor me confirman aprendices sobre temperatura de color y lo que veníamos revisando sobre dirección de la luz y difusión de la luz. Intensidad de la luz, difusión de la luz. ¿Listo? Bien, vamos entonces a continuar con triángulo de exposición. Esto sobre todo se tiene en cuenta en el manejo de una cámara, pero pues son valores de pronto que pueden ustedes ir aprendiendo. De pronto en algún momento pues tengan la oportunidad de trabajarlos. ¿Listo? El triángulo de exposición de la luz para fotografía se mueve en el siguiente triángulo. ISO, que controla el ruido y a la vez la luz, velocidad de obturación, que controla la luz y la estabilidad, y la apertura, que controla la luz y la profundidad de campo. Este es el triángulo de exposición. Están compuestos pues por los tres elementos mencionados: velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Los tres tienen la misma capacidad de añadir o restar luz que los demás, por lo que hay que saber equilibrarlos para conseguir una imagen correcta en cuanto a la exposición. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene una diferente apertura. Por ejemplo,
la apertura del diafragma mide la profundidad de campo. Entonces, si la apertura del diafragma es mayor, se reduce la profundidad de campo, pero si la apertura del diafragma es menor, se amplía la profundidad de campo. Eso quiere decir que se ve mucho más hacia el fondo. ¿Listo? La velocidad de obturación es un elemento técnico, pero también estético. Significa, pues digamos que el movimiento en sí que se le impregna a la estaticidad de la fotografía. Entonces, en una velocidad de obturación mayor, la imagen queda más congelada, mientras que en una velocidad de obturación menor, la imagen deja el rastreo del movimiento de la misma fotografía. Entonces, pues eso también puede ser considerado un elemento estético. Y en cuanto al ISO, el ISO modifica la granulación de la imagen, ¿sí? Es decir, como ese grano que se impregna en la imagen y que no se puede corregir si no hay un buen uso de la exposición del ISO desde la obturación de la fotografía. ¿Listo? Bueno. El histograma mide la presentación estadística para determinar la frecuencia de los colores o de los grises en la fotografía. Bueno, algunos elementos como si de pronto estuvieran interesados en tener un estudio de fotografía. Entonces, algunos elementos como reflector, caja de luz, trípode, flash externo, disparador remoto, filtros, que les interesaría de pronto si estuvieran interesados. ¿Listo? Esquema de iluminación. Entonces, el esquema de iluminación dispone luces al fondo y al objeto con tal de lograr un resultado determinante. Entonces, existen varios esquemas de iluminación para fotografía. Ya vamos a instruirlo también para audiovisual para que ustedes lo apliquen en los proyectos que estamos desarrollando. ¿Listo? Algunos esquemas como Rembrandt, Butterfly, Speed, Loop, que vamos a ver algunos. ¿Listo? Frontal o butterfly, entonces tenemos la iluminación justo enfrente de el personaje. Luz ubicada a 30 grados de inclinación entre la cámara y el sujeto. Bueno, el eje del sujeto, porque aquí hay un eje, ¿no? Entonces lo que estás marcando es la angulación de la posición de la luz en función a ese eje que se está desarrollando. ¿Listo? Rembrandt, 45 grados de inclinación. Y lateral o split, completamente lateral. Miren, aquí se marca, por ejemplo, la dirección de la luz lateral. Entonces, donde se oscurece la mitad del rostro del personaje y la otra mitad permanece iluminada. Entonces, esto lo que da es fuerza, recuerda. ¿Listo? Rembrandt. Sería Rembrandt. Split, fuerza. Loop light, sí, un poco más suavizadas las sombras, no tan dirigidas, solamente se contrasta una partecita del rostro de acuerdo a la dirección de la luz, mira dónde está direccionada. ¿Mm? Y concluimos entonces esta presentación con el esquema de iluminación para video. ¿Listo? ¿Cómo es el esquema de iluminación para video? El esquema de iluminación para video se compone esencialmente por tres tipos de luces. Primero tenemos la luz principal, luego sigue la luz de relleno y finalmente el contraluz. ¿Listo? Este es como el esquema básico de iluminación y sobre este construimos todo lo demás. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues si tienes muchas más luces, empiezas a configurar este esquema para que puedas tener muchas más representaciones, ¿vale? Pero con el conocimiento de este esquema ya tienes la capacidad de hacer, digamos que cualquier composición estratégica para un esquema de iluminación, ¿listo? Recuerda, está compuesto por tres tipos de luces. Luz principal, luz de relleno y
contraluz. Mira dónde se ubican estas luces, ¿vale? A, a la contraria y en contraposición de la luz principal encontramos el contraluz, ¿sí? Es decir, para poder ubicar el contraluz tienes que tener en cuenta dónde está ubicada la luz principal y la luz de relleno, entonces, complementa estas dos luces y puedes ponerla, digamos, teniendo en cuenta el eje sobre el cual está marcando el personaje o también de pronto sobre el cual está marcando la cámara. ¿Listo? Bien. Elementos para tener en cuenta, de pronto la dureza de la luz, el ángulo, evitar reflejos indeseados, utilizar fondos adecuados. Negros y blancos son los más utilizados, ¿no? Está la fotografía de paisaje, que da una iluminación natural, es decir, una forma completamente fiel al paisaje natural. Eh, Está también de pronto la fotografía nocturna, que puede ser incluso natural en la misma expresión, pero también puede ser artificial, como usando farolas, lámparas linterna, o puede ser una fusión de las dos incluso, ¿no? También está la fotografía de retrato, para eso sí de pronto se recomienda tener accesorios y se puede aplicar cualquier tipo de esquema de iluminación también. ¿Listo? La fotografía macro con un objetivo macro, o en su defecto un anillo de inversión o tubo de extensión se refiere pues al objetivo de la cámara para lograr este tipo de fotografía. ¿Listo? Sobre todo el objetivo de la cámara acá es vital para lograr esta composición. Y trabajar también de pronto con fotografía en blanco y negro, donde puedes eh, configurar la sobreexposición, jugar con las sombras, los contraluces, las imágenes, las situaciones de luz y la medición de la misma. También podrías hacer la fotografía de larga exposición, se relaciona con la velocidad de obturación, sobre si es más lenta o sobre si es más rápida. ¿Listo? Aquí para jugar con esto, velocidad de obturación y apertura de diafragma. Lay painting, entonces, consiste en dibujar con la luz en la fotografía líneas, formas, que es lo que se te crea conveniente escribir, y es un efecto bastante interesante. Bueno, eso ya es como sobre algunos medidores. Importante, esto, el esquema de iluminación para video, ¿sí? Que nos bandeamos con un esquema básico de 3 luces y de ahí pues ya vas creciendo o aumentando muchas más luces dependiendo de lo que estés intencionando. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o la información va quedando clara. Por favor, me confirman. Muchas gracias. Vamos a enviar aquí esquema de iluminación para video. ¿Todo claro, aprendices? Vale, muchas gracias. Vamos entonces a continuar. Bien, nos vamos a dirigir entonces ahora a After Effects.
Y vamos a traer entonces el material que veníamos desarrollando durante estas sesiones. Hemos trabajado en un material de animación. Es triste historia. No sé si lo tengo desglosado plano a plano. Ya había hecho un export completo. Permíteme un segundo. O si no, pues lo vamos por planos, no hay ningún problema. Ejemplo, creo que este es uno. Vamos a traerlo acá. El plano 1. Ah, ¿sabes qué pasa? Que es que yo les había cambiado los formatos. Mira, vamos a ver. Sí, este ya es vertical. De pronto puede que me toca volverlos a exportar. Entonces, regálame un segundo. Tenemos que ir a Animate. Revisamos entonces. Bueno, aunque con esos dos planos yo puedo trabajar también, ¿no? Pero pues aquí queremos como tenerlos todos exportados. Este es el 1, este es el 2. Y ya está configurado aquí mira, el recorte acá. El 3. Plano 2. Exportar videos y medios. Plano 2. Exportar. Ahí ya está. Plano 3. Ay, esto creo que todavía me faltaba. Hacer el respectivo ajuste. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a trabajar con solo estos planos que alcance a exportar porque me falta hacer el ajuste. Entonces, bueno, con estos 3. Ejemplo, vamos a traer entonces la línea de tiempo, esta composición. Tenemos aquí con Enter en el teclado. Recuerda que miramos la previsualización. ¿Listo? Entonces, vamos a distinguir los tipos de cámara que tenemos aquí en el programa de After Effects. Vamos a, para ingresar cámaras, entonces vamos a abrir con clic derecho. Vamos a darle nuevo y vamos a darle la opción de luz. Ay, perdón, de divisor. Nuevo, luz, ¿vale? Un segundo. Ok. Entonces, cuando ustedes le dan la opción de luz, entonces se les va a desplegar una ventana donde van a tener la opción de elegir cuál es el tipo de luz con el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a empezar con primero la luz ambiente. Bien. La luz ambiente es una luz que no va a proyectar sombras y solo funciona como luz de relleno. Ojo con lo que les estoy diciendo. Solo funciona como luz de relleno, por lo cual muchas de las características no van a estar activadas y solo se escoge el color
y también la intensidad. ¿Listo? Entonces aquí tú puedes escoger el tipo de iluminación. No sé, de pronto puede ser un poco más cálida. O puede ser contraria. Aquí, bueno, vamos a dejarla como venía desde la calle, un poco más fucsia. Y aquí en la intensidad, no sé, pues vamos a reducirle. Va a ser, por ejemplo, un 33, puede ser, para que no sea tan marcada. Y pues solamente tiene activas esas dos opciones, mira, si te das cuenta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas presente, que es lo que está pasando con este tipo de luz. Vamos a darle a aceptar y acá. Nos dio una opción, si te das cuenta, un letrerito ahí que nos dice como para que se pueda activar las luces, tiene que tener activo en la capa con la cual está trabajando esta opción, que es la opción de capa 3D. De lo contrario, el efecto, bueno, la capa de luz no se podrá afectar, ¿listo? Es decir, no se podrá aplicar sobre esa capa. Entonces, para eso tiene que activar este botoncito donde usted activa la opción de capa 3D. Con ese puede manipular las 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, mira, aquí, por ejemplo, ya pusimos el tipo de iluminación, que en este caso sería una luz ambiente en paralelo. ¿Listo? Para volver a editarla, entonces le vas a dar aquí en doble clic. Entonces, de pronto puede que esté muy fuerte la intensidad o que simplemente esté muy bajita. ¿Listo? Mira, por ejemplo, ahí empiezas a modificar. La hemos dejado 33 porque está muy bajita, entonces de pronto lo voy a subir para que nos dé como esa tonalidad, ese look que queremos. ¿Listo? Puede ser incluso más de 100, pero pues de pronto ya es demasiado. ¿Listo? Vamos a dejarla en 100, como venía por defecto, que es la luz ambiente. ¿Listo? Y mira, no sé, ejemplo, ya lo tenemos ahí. ¿Listo? Podría cambiarle de pronto el tono, no sé si podría ser un poquito más clara. Lo puedes ir revisando con el selector de color incluso, ¿sí? Pues tú dices, no, pues como el exterior venía en un tono fucsia, ¿no? De pronto para que no sea como tan hacia esa calidez, podría ser por aquí. Y se puedan apreciar un poco más los tonos de la composición, ¿listo? Y le das a aceptar. Esto pasaría, por ejemplo, con la luz que estamos trabajando, que es la luz de ambiente. ¿Listo? Esta es la luz de ambiente. Bien. Vamos entonces a ver el segundo tipo de luz. Vamos a darle nuevamente clic derecho, nuevo, luz. Y en este caso vamos a seleccionar el tipo de luz de punto. Luz de punto. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto contrastamos con el color para que veamos como la diferencia entre un tono y otro. Podemos apreciarlo. Si funciona. Bajarle también al 100%. Esta luz de punto es un tipo de luz que es ilimitada y de carácter unidireccional. Se crea en After Effects como una bombilla y cuando se quiere generar un punto de luz, pues se modifica el color, la tinta, el tipo de iluminación y también la proyección de la sombra, ¿sí? Que pues esto puede estar determinado de pronto por la oscuridad de la sombra o incluso la difusión misma de la luz, ¿listo? Por eso aquí pues ya se activan otro tipo de características. Mira, tienes difuminación, que puede ser suave,
puede ser cuadrado fijado. Sí, pronto vamos a darle en blanco para que se note un poquito más. Haz que no se active la acción de previsualización. Vamos a activarla. Esta luz de punto tiene una dirección, mírala aquí, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieras una composición en la que quisieras como, aquí por ejemplo podrías activar las dos vistas, ¿sí? Una horizontal, otra vertical, de pronto para ayudarte a modificar o a ubicar estos elementos, ¿sí? Este como es una luz de punto, entonces pues tú haces la respectiva modificación, ¿listo? Aquí puedes desprender en la capa las opciones de la luz, por ejemplo, intensidad. Mira, aquí por ejemplo le marcas la intensidad. Es como establecer un foco de iluminación. Entonces eso es bastante interesante. ¿Listo? Mm, y por ejemplo, a mí que me había faltado la partecita de cámara tracking. Podría incluso meterle acá y ayudarle porque no tengo como una dirección específica, ¿no? Es simplemente como lo que está llevando el personaje. O de pronto podría incluso hacer que lo siga o que lo espere de pronto en la parte de aquí. La intensidad. Difuminación suave. Este es el radio, por ejemplo. Míralo, aquí se mueve el radio. Vamos a verlo otra vez en una vista. El radio. La distancia de iluminación, si es más, si es enfocada. Sí, de pronto, pues sí, escogerías de pronto como que él camine hacia ese foco de luz, ya podría ser incluso súper marcadísimo. Eso ya depende, pues entonces de lo que estés. Podría ser total, ¿no? Podría ser mucho más grande, podría ser mucho más pequeño ese radio. Con la distancia de iluminación que puede ser menor o que puede ser mayor. Yo siento que puede ser mayor. ¿Listo? Pero la intensidad está mucha, simplemente con un foquito de luz que va a tener en la parte superior. Distancia de iluminación, dejarlo un poquito amplio. Oscuridad de la sombra. Difusión de la sombra. Aquí toca jugar con la dirección de la luz, entonces vamos a revisar la transformación. Tiene unos valores de posición, entonces que también los puedes modificar desde la misma, aquí el procesador del computador obviamente ya se va a empezar a forzar un poquito. Recuerda guardar, ¿sí? Es importante que guardes el proyecto. Estamos haciendo en este momento una tesis historiador. Estamos haciendo iluminación, luces. Así guardamos el proyecto. Mira cómo se está marcando ahí la cámara sobre el personaje. Entonces, mira, por ejemplo, aquí puedes hacer cambiar la dirección de la luz. La vamos a volver a ver en las dos vistas para que tú veas con los controladores cómo se está cambiando de dirección. Más arriba. Pues ahí estamos determinando cuál va a ser la dirección que va a tener. Evidentemente queremos que se concentre un poquito aquí en el personaje.
pero tampoco que lo vuelva tan blanco, ¿no? Que lo ilumine un poquito nada más. Por ejemplo, eso podría funcionar. Por aquí como que lo enmarcaron. Y de pronto vamos a subir un poquito más. Ya pues ahí jugaríamos es como un poquito con la intensidad. Nada más, que son las opciones de luz, un poquito más de intensidad, el color, no sé qué tal si pruebas de pronto algo como por contraste de color. Sí, mira, si juegas con contraste de color, haces porque el ambiente es fucsia, ¿no? Entonces, si de pronto tienes este foco acá contrastado que llega de un lugar específico, entonces de pronto pues puede funcionar. Ahí sí ya tienes es que revisar y jugar con los elementos con los que estás construyendo. De pronto este tonito un poco más claro. Mira, ¿ves? Ahí se está construyendo. Entonces, ese, por ejemplo, la luz de punto. ¿Listo? Otro tipo de luz es la luz concentrada. Entonces, nuevamente vamos a darle clic derecho, nuevo, sólido, perdón, nuevo, luz. Vamos a escoger el tipo de luz concentrada. Este tipo de luz tiene muchos más valores activos. Entonces, vamos a ir revisando. Entonces, este tipo de luz es un cono. Y en este cono vemos una serie de parámetros un poco más complejos a nivel de la configuración. Es una luz más completa y seguramente la que más se va a utilizar. En el ángulo del cono se puede configurar la apertura del ángulo de la luz, el calado, la difusión de los ángulos de la luz ante la parte más brillante y la parte más oscura. Y también pues se puede tener en cuenta el tema de la difusión de la luz, si es suave, cuadrado, inverso, rápido, demás elementos. ¿Listo? Vamos entonces nuevamente a jugar con el color. Vamos a escoger en este caso un amarillo para que podamos ver la diferencia del tono. Mm, ay, se me movió. Ahí. Ok, puedes configurar desde acá una vez la intensidad. Puedes dejarle de pronto 100. El ángulo del cono, el calado del cono, el radio del cono, entonces vamos a darle a aceptar. ¿Listo? Y mira, este es el cono, esta es la forma, en las dos vistas se puede apreciar. No sé si me está escuchando bien. Este es el cono, entonces este cono puedes manipularlo desde la transformación. Entonces, la posición, por ejemplo, está sobre los ejes. Se puede incluso animar si lo desearías. ¿Mm? Ejemplo, por ejemplo, si la quisieras desde arriba
Y este, por ejemplo, es el ángulo. Centras un poco más. Mira, quisiera como proyectarla un poco más en el suelo. Si te das cuenta, que era reforzando lo que estaba buscando con la anterior luz que usé. Entonces, esta podría de pronto como jugar un poquito como con la proyección que puede tener en el suelo. Entonces, lo que hago pues es simplemente como concentrarla o expandirla un poco más, dependiendo de lo que estemos trabajando. ¿Listo? La orientación, mira, entonces puede ser hacia abajo, hacia los costados, lateral sería, o también puede girar. ¿Listo? Precisamente, pero pues si llega acá, pega durísimo, entonces vamos a ver si de pronto podemos que lo iluminen, pero pues que no tampoco lo vaya aquí es sobre el punto de interés. Y sigues modificando también en orientación. ¿Listo? Tienes rotación en Z, también hay que mirarlo. Rotación en Z, rotación en Y, rotación en X. Puede ser como por ahí. Estoy buscando. Mucho más amplio. La luz es mucho más amarilla. Eh, Súper fuerte. Mira, ahí le vas revisando, por ejemplo, el tono. ¿Sí? Por ejemplo, esto ya es un poquito más amarillo. Es que la siento muy blanca y la quisiera mucho más cálida. Entonces, siento que de pronto por este lado. Entonces ahí la vas montando con el personaje, ¿no? ¿Verdad que aquí también la podrías mover si quisieras? Estás súper concentrada, entonces mira, ¿a dónde la vas a ubicar, ¿no? Reduces el cono o también lo expandes con estos controladores desde el mismo mouse. Puedes hacer la respectiva composición. ¿Listo? O si no, pues entonces te vas a desplegar los valores de la capa y ahí vas a hacer la, la construcción. ¿Listo? No sé si me quedó todo esto aquí. La animación llega hasta el segundo 5, un poquito antes. Entonces tienes que configurar la composición. Recuerda, vas a composición, ajustes de composición. Está en 6, vamos a dejarlo en 5. 5 segundos y le damos a aceptar. Entonces, para que recorte mejor y no tenga de pronto como que le quede solo la cámara. Mira, así está como el esquema de iluminación de este primer plano. ¿Listo? Digamos, bueno, ya tenemos la tercera luz y finalmente hay una luz. Vamos a darle clic derecho, nuevo, luz,
que es este tipo de luz que se llama luz concentrada. Perdón, me falta una, luz paralela. ¿Listo? Esta luz paralela es una luz direccional e ilimitada. Se usa si queremos que una luz igual afecte en forma proporcional a todos los objetos y que proceda de un mismo origen, ¿vale? También tiene algunas configuraciones específicas como la intensidad, el radio y también la oscuridad de la sombra. Vamos a darle entonces un tono. Vamos a darle a aceptar. Recuerda que esta luz, que es paralela, esta luz es concentrada. ¿Listo? Entonces, este tipo de luz afecta de forma proporcional a todos los elementos con los que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas presente, entonces, evidentemente, pues expandes y esa es la anterior. Pero es esta luz paralela. Entonces, vas a empezar a modificar las opciones de la luz, por ejemplo, la intensidad, ¿sí? Que es mucho más intensa, mucho menos intensa. El color, el radio, en el cual va a afectar radio, la distancia de difuminación, proyección de sombras, si está activado, si está desactivado, y la oscuridad de la sombra. Ahí de pronto podría jugar un poquito como con la sombra del personaje. De pronto si quisiera podría poner una luz iluminándolo a él. Entonces también eso podría suceder. Listo, vamos a cambiarle un tono un poco más cálido. Mira qué pasaría ahí para que lo notes un poquito más. ¿Sí? Es una luz que va a iluminar todo el escenario. ¿Listo? Me parece que el tono podría ser incluso el mismo que se está usando en la luz ambiente paralelo. Entonces vamos a copiar el código del color. Ahí. Vamos a montar la intensidad o se la podemos reducir, ¿no? Es un poquito más blanca, es la que va a iluminar como todo el espacio. Listo. Entonces tenemos aquí de pronto algunas opciones de posición, si quisieras. Lo voy a tener aquí porque pues es general esta luz. Aquí, por ejemplo, dependiendo de esta posición, tengo un poquito más de oscuridad al fondo, pero contrasta con la iluminación a la que él llega aquí justo en este pedacito, ¿no? Entonces, cuando él lo ve, listo. Y esas, pues, son los 4 tipos de luces que puedes trabajar en After Effects, ¿listo? Está la luz de ambiente o paralelo, vamos a repetirlas nuevamente, está la luz de ambiente o paralelo, que es una luz que no va a proyectar sombras y que solo funciona como luz de relleno. Por lo cual, pues este tipo de luz tiene unas características de actividades restringidas y es decir, pues solamente tiene la opción de la intensidad y del color. ¿Listo? También está la luz de punto. Está la luz de punto. La luz de punto es un tipo de luz que es ilimitada, de un carácter unidireccional. Eh, Cuando queremos generar un punto de luz, entonces podemos usar este tipo de intención y podemos podemos configurarle el color, la tinta, la difuminación y también la proyección de las sombras.
¿Listo? Luego sigue la luz concentrada o luz de punto, que es un cono, como lo vemos aquí, como está seleccionado en la capa, con una serie de parámetros un poquito más complejos a nivel de configuración, en el que la luz es mucho más completa y seguramente mucho más acertada para utilizar. ¿Listo? Finalmente está la luz de paralelo, que es una luz direccional e ilimitada que se usa por si queremos una luz, que una luz igual afecte en forma proporcional a todo el objeto y que proceda de un mismo origen. ¿Listo? Y así tenemos pues ya la primera previsualización. Vamos a darle una vista. Vamos a ampliarle aquí un poquito. ¿Ves? Ahí tenemos una composición con luz. Se ilumina un pedacito cuando él llega hasta ese punto. ¿Listo? Y luego la luz desaparece porque él se va un poquito hacia la oscuridad. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengamos esta composición de iluminación, que seguramente tienes que mantener en todos los planos del proyecto, entonces vamos a exportar. Exportar a la... bueno, voy a hacerlo con Adobe Media Encoder o también lo puedes hacer directamente a la cola de procesamiento. ¿Listo? Voy a hacerlo con Adobe Media Encoder. Sí. Ok, aquí una... Ese es el plano cero. Y aquí va con el plano cero, luces. Vamos a darle play y que comience el render. ¿Listo? Las cámaras son un poquito pesadas, entonces de pronto puede que dependiendo del procesador que tengas, se demore un poquito más. ¿Listo? Y en sí, pues After Effects también a veces suele ser un poco complejo, como en el desgaste del procesador, entonces puede que de pronto tengan algunas dificultades si no tenemos el suficiente espacio, el suficientemente procesador que necesitamos. ¿Listo? Quedó así. De esto tenemos que seguir corrigiendo cosas, pero de esta propuesta a esta, que coincide un poco más con la estética exterior, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una composición de iluminación con 4 luces que nos ofrece el programa de After Effects y teniendo en cuenta también como el esquema de iluminación que venimos trabajando, ¿no? Eso es importante para que ustedes empiecen a ubicar esas luces y a generar unos buenos contrastes a partir de acá. ¿Listo? Bien, eso era como toda la información que quería compartirles. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes o la información sobre luces ha quedado clara. Por favor, me confirman. Muchas gracias. Bien, mañana entonces continuamos con creo que la última parte que nos queda sobre Motion Graphics. Entonces ya con eso adelantamos bastante. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, comentario, por favor me lo hacen saber y ya pues digamos que con el avance de la presentación de las evidencias, entonces ya podemos como concentrarnos en la evaluación y también en las respectivas socializaciones para que tengamos un buen avance del proyecto. ¿Listo? Eh, hasta aquí aprendices, por favor, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o la información ha quedado clara. Clara, por favor, me confirma. Muchas gracias. Bien, permítame entonces tomo un último pantallazo y ya entonces les doy la salida de la sesión. Aquí.
Iluminación. ¿Alguno tiene alguna inquietud, comentario? ¿O la información ha quedado clara? Ya las evidencias están activas, ¿listo? Para que lo tengan presente en la plataforma y lo puedan revisar cuando lo necesiten, ¿vale? Muchas gracias. Eso sería todo. Entonces nos vemos mañana en la sesión de martes 8 p.m. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. ¿Cuántas escenas mínimo? Una. Una es el requisito mínimo para la evidencia. ¿Listo? Para el proyecto final, pues sí, todas, porque todas deben coincidir. ¿Vale? Eso sería todo, chicos. Feliz noche, que descansen. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego. Feliz noche. Percy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Permítame un segundo, voy a dejarte grabar.